Claro. Pobre Agustín, prendió la cámara, vio todas las cámaras apagadas y digo, no, apago la cámara. Esto es una clase que a mí me gustaría, y a las profes también, que sea una clase participativa, que haya un ida y vuelta. Si no, la verdad es que cortamos, grabo un video, lo subo a YouTube y ya está. Que sería más o menos lo mismo, pero bueno, la idea es que les sirva más a ustedes. Así que Me en la medida de estoy lo... armando el mate, profe. Pero Por está eso muy se te... bien, y yo también, y va a entrar mi hija en un ratito por la puerta y no pasa nada. Genial, genial. Eh, Mis alumnos ya saben que acá hay vida real. Todos tenemos, o muchos tenemos la mascota que ladra, el gato que pasa por adelante. Estoy demorando solo porque se está sumando más alumnos y, y una vez que arranco, pero por lo menos... Carolina y Meli, ¿ustedes ven a los alumnos que se van sumando cualquier cosa para admitirlos? No, no, Ah, no lo vemos. bueno, sí. Admito uno más y arranco y después admito la próxima tanda. Si por las dudas yo empiezo a hablar y hay algún compañero que les dice, ay, no estoy pudiendo entrar, me avisan. ¿Me confirman si están viendo la pantalla completa? Sí, profesora. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, la idea, un poco lo que le fuimos comentando inclusive el primer día de clases, es hoy tener un encuentro en donde vamos a charlar sobre todos los temas de la materia en 1 hora y media, 1 hora 45, ¿no? O sea que no vamos a entrar en profundidad en todos los temas, porque si no, claramente volvemos a repetir el cuatrimestre, pero sí cómo se vinculan todos los temas en sí. Y después, a la hora de la evaluación y que nosotros, digamos, entendamos si ustedes comprendieron toda la materia, van a ver que cuando hacemos una pregunta y la vamos vinculando con otros temas de la materia es porque en realidad están todos los temas vinculados. En particular, a los grupos que estoy a cargo en la tutoría, hemos hecho algún ejercicio teórico de hacer algunas preguntas y después ir vinculando esos temas para que ustedes puedan ver cómo es el examen final, pero en definitiva va a ser un poco de esto, ¿no? Cómo durante el examen, en un ratito, vamos a hacer preguntas que vinculan un tema con otro tema. Estos son 3 puntos para acordar en cuanto al encuentro. Primero es si antes de empezar ya tienen alguna duda puntual sobre temas de teoría, aunque sea grandes temas. Por ejemplo, no me quedó claro la administración del capital de trabajo. O cosas así, las pueden ir poniendo en el chat. Cuestión de que cuando vamos avanzando y nos tocan esos temas, nos resulta más fácil, digamos, abordarlos y los abordamos con más profundidad sabiendo de que ya hay algunas inquietudes. Entendemos que faltando 15 días para el examen final, al menos un vistazo general de toda la materia tienen que tener. Y en eso, digamos, ya pueden ir pensando qué temas les quedaron colgados, como dicen ustedes, y no terminan de abordar o de entender en profundidad. Entonces, si a ustedes les parece y tienen esas dudas y quieren aprovechar estas horas, que es un poco el objetivo de hacerla en vivo y no grabar y subir al campus un video, tiene que ver con esto, ¿no? Con que pueda existir algún tipo de interacción. Segundo, vamos a hablar exclusivamente de teoría, no vamos a estar hablando ni de las actividades del campus, ni del ensayo, ni del caso, sino la parte teórica que después vamos a evaluar una vez que expongan el caso en la defensa final, ¿no? Nosotros lo que vamos a evaluar es que ustedes hayan entendido la materia.
Y si, bueno, mientras vamos hablando, ustedes tienen alguna duda, pueden directamente activar el micrófono, escribir en el chat. Por eso también hoy me acompañan tanto Carolina como Melina, que las tres hemos acompañado cada una de las clases. Entonces, a lo mejor mientras yo voy hablando, ellas mismas pueden ir contestando, me pueden ir interrumpiendo. La verdad que me siento más cómoda si es algo más compartido que no estar mirando 2 horas un monitor. Se me fueron los admitidos. ¿Ustedes me ven a mí o ven la presentación ahora? Se ve La presentación. La presentación. ¿Me ve la presentación? Sí, profe. ¿Solo saben por qué les pregunto? Porque, ¿para qué me pregunta esto? Porque si yo estoy mirando la presentación y no vuelvo, no puedo admitir a nadie. Entonces tengo que... ¿Ven pantalla completa o ven...? Ahí nos ves. Se ve el power que va cambiando de... Porque Sí, se ve con todas las me herramientas. corta la conexión, si nadie... Pero no... Claro, eso, gracias, porque... Profe, si usted puso compartir una ventana, se le comparte solo el power, o sea que si va y entra no vemos lo que usted tiene en la compu, no pasa Claro, nada. es que No, igual no me importa, no tengo nada. Yo estoy, como digo, trabajo en la oferta pública, así que no tengo nada. No soy como los que ocultan que están preparando el martes, solo que me dan ganas de tomar mate. Pero, porque si paso de solapa en solapa para admitir, Ahí, si no están ahí no como se ve todo el más. tiempo viendo otro tipo de pantalla, viendo mi cara, la verdad ya me conocen. Ahí se salió, profe, la presentación. No, lo dejé de compartir, entonces ahora... Listo. Ahora vamos a ir. Sí, ahí lo... Ahí vamos. De vuelta. Ahora sí, creo que va a ir. Igual ¿Vieron que pasé? Bueno. Sí, profe. Sí, ahí se ve. Entonces, conclusión es todo el cuatrimestre en una clase. Buenísimo. Ahí pasé. ¿Qué ven ahora? Celulosa propone reestructurar su deuda a un artículo, sí. Bueno, en realidad, ¿para qué Profe, puse se le este corta artículo? mucho. Señal. Porque el objetivo... Vamos a hacer una cosa. Total, ya me conocen. Yo voy a apagar la cámara. ¿Ahí se me escucha mejor? Hola. Sí. ¿Ahí va mejor? Sí, profe. Sí. Total, ya me conocen en clase, no se pierden de mucho. Y si tomo mate no me ven, no. Entonces, ¿por qué les traje esta nota de la semana pasada? Porque en realidad es... El objetivo de haber transitado esta materia es que ustedes puedan leer este tipo de notas y entenderlas. Entonces, acá les voy a preguntar, leyendo esta nota, ¿ustedes qué pueden, digamos, qué se lee o qué se entiende en términos de finanzas corporativas respecto de esta nota? ¿Ustedes sabían que Celulosa defaulteó la deuda? No. No. ¿Saben quién es Celulosa? Yo no, profe. Celulosa es una empresa que está en Capitán Bermúdez,
y que fabrica papel. Es una pastera, fabrica papel, básicamente. Es una empresa muy grande, está en oferta pública, se financia a través de emisiones de acciones y de emisiones de obligaciones negociables, que es cuando vemos renta fija y renta variable, vemos valuación de acciones y valuación de bonos, que decimos también que son instrumentos de financiamiento. Bueno, Celulosa es una empresa muy grande que cotiza en bolsa, digamos. Entonces, esta empresa grande de la zona, hay mucha gente de Rosario que trabaja en Celulosa, dice que propone reestructurar sus deudas tras caer en default. Hace 2 meses atrás, más o menos, Celulosa publicó que iba a dejar de pagar, que de hecho dejó de pagar sus deudas. ¿Eso qué implica en términos de finanzas? A ver si me ayudan. Que si una empresa tenía, por ejemplo, ONs de celulosa y tenía que pagar intereses o amortización, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Y Celulosa se convirtió en una empresa más o menos riesgosa después de haber informado que no iba a pagar? Más riesgosa. Más riesgoso. Más riesgosa. ¿Y eso dónde se ve? En la tasa. Van a exigir tasas más altas para... Bueno, ¿y qué pasó con piensan ustedes, qué pasó con el precio de la acción de Celulosa? Bajó. Si ustedes están en una compu, abran una solapa y googleen precio de la acción de Celulosa. Y posiblemente les salga un gráfico de cómo fue la evolución en los últimos 3 meses de Celulosa. ¿Me hacen el favor de hacerlo? ¿Los que pueden? ¿Y me cuentan qué ven? Que cayó, profe. Sí. ¿Ven eso? Sí, y está a 300 pesos. Sí. Esto es vida real. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué estudiamos todo lo que estudiamos? Para entender la vida real. Entonces, si nosotros estamos trabajando en un banco y viene Celulosa a pedir un crédito, es una empresa riesgosa. Si nosotros trabajamos dentro de Celulosa, tenemos que pensar cómo en el área financiera, tenemos, digamos, fíjense en la bajada del título de la nota de ámbito financiero. La compañía formalizó ante la Comisión Nacional de Valores un plan para refinanciar sus pasivos. O sea que si nosotros trabajamos en Celulosa y trabajamos en el área financiera, deberíamos pensar cómo vamos a refinanciar estos pasivos. ¿Y cómo los vamos a refinanciar? En la medida que los podamos pagar. Entonces tenemos que analizar el flujo de ingreso, compararlo con el flujo de de egresos y ver si tenemos un margen para poder pagar esta deuda que dejamos de pagar. ¿No? Y esto es hacer finanzas en la vida real. Y esto es lo que nosotros queremos que se lleven después de compartir este cuatrimestre. No la teoría de memoria de qué es un contrato de opciones sin que ustedes entiendan para qué existe y para qué sirve. Entonces, esto es como la antesala de lo que vamos a charlar en los próximos minutos, respecto de, con esta mirada, ¿para qué me sirve? ¿Por qué lo estudio? Porque el mundo, independientemente de si nosotros nos vamos a dedicar a las finanzas o no, es qué implica, todo está vinculado a riesgo, tasa de interés, precios, ingresos y egresos de fondos, ¿no? Entonces, les pido que hagamos esta mirada, cuestión de que en el examen final, al tener esta mirada y cuando nosotros investiguemos, busquemos o terminen el caso que están haciendo, puedan decir, bueno, le ponemos algo de lógica y de sentido común en términos financieros. De hecho, y con esto cierro, dice, Celulosa propone reestructurar su deuda tras caer en default. Hace muy poquito, algunos de mis grupos, yo les preguntaba cuáles eran los riesgos de los bonos.
Bueno, el principal riesgo que tiene un bono o una obligación negociable es el riesgo de incumplimiento. Y esto pasó este mes. Una de las empresas que está reestructurando. Hay un montón que caen en default, que quiebran, que concursan, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nosotros tenemos que ver en términos financieros es el impacto. Con esta introducción así bien de vida real y de diario, porque no es que fui a buscar a una página experta financiera en Estados Unidos, sino que abrí Ámbito Financiero y es una de las notas de los últimos días vinculada a una empresa del Gran Rosario, ¿no? Digo, como para situarnos que esto es algo que pasa todos los días. Vamos a empezar este reconto de la materia. Entonces, ¿cuáles son los principales conceptos que vemos en administración financiera? ¿Cuál es el objetivo de la administración financiera? Esto, de vuelta, es algo que en uno de los ensayos que vi hace poquito, todavía sentí que faltaba reforzar que el objetivo de la administración financiera es la maximización del valor para el dueño del capital y para todos los interesados o stakeholders vinculados a la empresa, ¿no? Entonces, nosotros veíamos en un comienzo toda la evolución histórica del objetivo de la administración financiera, pero lo que nos importa es que se lleven cuál es el objetivo actual, ¿no? Que es generar valor para el dueño de la empresa de una manera sostenible. ¿Qué es esta manera sostenible? Es hacerlo en forma amigable con el medio ambiente, amigable en términos de impacto social y con un buen gobierno corporativo. ¿Cuáles son las decisiones financieras básicas que vemos allá o vimos allá al principio del cuatrimestre? Nosotros casi toda la materia la abordamos desde las finanzas de las empresas, las finanzas corporativas. Si ustedes leen los libros que nosotros recomendamos o incluimos en la bibliografía básica de la materia, todos hablan de finanzas corporativas, ¿no? En donde las decisiones financieras básicas son de inversión, segundo, de consumo, financiamiento, de financiamiento y de Política de dividendos. administración del capital de trabajo, ¿no es? Bueno, ahí bien, porque las dos son válidas, ahí depende del autor. En realidad, los autores que son autores más americanos, en donde lo que se analiza son empresas grandes como Celulosa, que es la que vimos recién, la política de dividendos suele ser una decisión financiera básica para financiar los propios proyectos de inversión. La realidad es que el 90% de las empresas en el mundo son pyme, en donde la política de dividendos no suele ser una decisión financiera básica, sino que es la administración del capital de trabajo que se torna con una relevancia mayor y es lo que en muchas ocasiones termina primando antes que una política de dividendos. Así que en ambos casos, los dos alumnos que me contestaron están bien. Las finanzas de las empresas son similares también. También tenemos que pensar en inversión, en financiamiento, en la administración del riesgo. Pero la verdad que esta es una materia mucho más enfocada a las corporaciones que a las personas, ¿no? Conceptos básicos de administración financiera. La planificación en administración financiera, nosotros miramos para adelante, decimos, ¿no? Tomamos la información contable, como en el caso del caso, pero solo como base o como punto de partida para mirar para el futuro, para planificar, en donde parte de la materia lo hacemos desde un punto de vista estático, desde un punto de vista de yo planifico cuáles van a ser mis ventas o mis gastos o mi rentabilidad en el año 1, en el año 2, en el año 3. Y luego, cuando introducimos el modelo dinámico, lo que hacemos es planificar
en momentos futuros, pero luego actualizar toda esa información a hoy para poder tomar una decisión. Pero siempre mirando y planificando lo que va a ser de acá en adelante. Después, por supuesto, como todo proceso de administración, iremos evaluando e iremos tomando medidas correctivas respecto a lo planificado, a lo que realmente se ejecuta, pero de vuelta, nosotros no hacemos un análisis de los estados contables o de los estados financieros per se, sino con este objetivo de conocer la situación de base para poder planificar. Todo el tiempo hablamos de riesgo. De hecho, lo mencionamos recién en la nota de ámbito financiero. Hay una relación directa entre el riesgo y el rendimiento. A mayor riesgo, deberíamos exigir mayor rendimiento. Cuando hay una situación de inversión, cuando hay un posible proyecto de inversión, si ese proyecto a llevar adelante tiene un riesgo mayor que otro, deberíamos pedir mayor tasa de rendimiento requerido, porque toda tasa de rendimiento requerido o toda tasa de interés está compuesta, como dice el último punto, por una tasa libre de riesgo más una prima por riesgo. La tasa libre de riesgo es la tasa que yo existo motivo de abstención de consumo presente por mayor consumo futuro. Siempre un inversor racional debería pagar o debería cobrar una tasa de interés, aunque no exista ningún riesgo asociado, solo por el mero hecho de no poder consumir ahora y tener que consumir más adelante. Ahora, algo que sí quiero comentar porque surgió una duda la clase pasada con uno de mis grupos y me parece que vale la pena hacer la mención en cuanto al riesgo y al rendimiento. Después, la decisión del inversor de cuánto riesgo está dispuesto a asumir en el caso de que estamos parados desde el lado del inversor, no desde el lado del que va a llevar adelante un proyecto de inversión, que puede ser inversor en el caso que sea el accionista y financie el proyecto, o no necesariamente, pero en el caso de que quienes seamos los que estemos analizando un activo real o un activo financiero para financiar. Después seremos nosotros los que haremos nuestra propia evaluación de riesgo y veamos cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Habrá productos, activos financieros o activos reales que estemos dispuestos a invertir en función de nuestra propia aversión al riesgo, o habrá activos que no. Pero el activo en sí mismo tiene un determinado valor vinculado a esa tasa de interés. Si es un proyecto de inversión, bueno, analizaremos cuál es el riesgo intrínseco de ese proyecto de inversión. Si es un activo financiero, estamos hablando de un bono, estamos hablando de una acción, evaluaremos los riesgos asociados a ese activo financiero. Y después será el inversor el que decide entrar o no a ese tipo de activo en función de su propia vinculación con el riesgo, de su propia aversión al riesgo. Y por último, que es uno de los grandes conceptos que mencionamos, sobre todo en la parte de los modelos dinámicos, es el valor tiempo del dinero. No es lo mismo la plata hoy que la plata mañana. ¿Por qué? Por lo que les decía de la composición de la tasa de interés. Porque si yo tengo los fondos hoy, los puedo consumir. Si yo los voy a invertir y los necesito hoy por un costo de oportunidad, no los voy a tener porque lo invertí. Me lo van a devolver con la tasa de interés correspondiente en un momento futuro. Entonces, yo me perdí de hacer un negocio ahora porque no tenía los fondos porque los tenía invertidos. Ese costo de oportunidad tiene un valor. Y todo en administración financiera, ese valor está representado en una tasa. Como les decía, la primera parte de la materia, vemos todo lo que es el análisis estático, ¿no? Y ahí vemos que en la última clase en la que fui a la facultad, hicimos una pequeña analogía entre lo que es el análisis estático y el análisis dinámico en lo que son cuando vimos evaluación de empresa y cuando vimos el modelo de Body Merton
de Body-Merton, el modelo de Modigliani Miller, perdón, hicimos un cierto paralelismo entre lo que veíamos acá y ¿qué vimos en el análisis estático? Rentabilidades, las interrelaciones de las rentabilidades, las desagregaciones de esas rentabilidades, pero de vuelta, desde un punto de vista prospectivo, desde un punto de vista de, bueno, las rentabilidades que yo estoy estimando lograr para los años siguientes en función de mis objetivos de rentabilidad, de mis objetivos de venta, de mis objetivos como negocio y como planificación estratégica, calculamos y determinamos y analizamos y tomamos decisiones en base a estas rentabilidades que yo estoy estimando a futuro. Esto lo repito porque suele aparecer en los exámenes en donde no hacemos el cálculo de la rentabilidad de lo que pasó el año pasado. Eso es un análisis de un estado contable o un estado financiero. Nosotros lo que hacemos es proyectar y determinar qué rentabilidades nosotros queremos ganar con el negocio y para eso, qué actividades tenemos que hacer, qué ventas tenemos que tener, qué prestaciones de servicio, qué gastos, qué costos. Luego, hacemos todo un análisis y estudiamos todo lo que son los análisis de sensibilidad. Bueno, ¿cuáles son las variables más sensibles considerando que el resto se mantiene constante? Vemos los leverage operativos, considerando variables independientes como precio, cantidad, costo fijo, costo variable, en donde, bueno, modificando algunas de estas variables independientes podemos observar el impacto en la variable independiente. En la variable dependiente. La variable independiente son estos valores que le dije, la variable independiente es dónde está el impacto. Entonces, veíamos en los leverage operativos ese impacto en la utilidad operativa. En los leverage operativos financieros vemos en la utilidad, digamos, luego de los intereses y en el leverage de estado de resultado vemos, digamos, desde la utilidad operativa a la utilidad neta final. Entonces, en cada caso tenemos que identificar cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes que en definitiva van a ser las impactadas. ¿Y esto para qué me sirve? Para poder tomar decisiones. Si yo soy una empresa que puedo modificar los precios, que en general el precio es la variable más sensible, bueno, una modificación en un precio en un 1%. ¿Cuánto me impacta si todo el resto de las variables permanece constantes en mi utilidad operativa o mi utilidad neta en función del leverage en el que esté parado? El mismo análisis puedo hacer en el costo, ¿no? Entonces, la importancia de identificar dentro de la estructura del proyecto, del negocio que estoy evaluando, cuáles son esas variables más sensibles que cualquier impacto positivo o negativo puede generar en el resultado final. Y después vemos dentro de lo que son los análisis de sensibilidad, el leverage de balance general que no sigue esta relación de tasa de cambio de variable dependiente respecto a la tasa de cambio de variable independiente, es decir, esto de, bueno, modifico una variable independiente y analizo el impacto que me genera en otra variable, sino que el leverage de balance general lo que analiza es la porción de endeudamiento que tiene una compañía. El leverage de balance general relaciona lo que es la rentabilidad neta, la rentabilidad del patrimonio neto de una compañía respecto de su rentabilidad operativa, de su ROA después de impuestos. Y eso lo que me permite observar es si la empresa apalanca su rentabilidad del patrimonio neto, su ROE, en función de la deuda que toma o no. Es decir, si la empresa está bien endeudada o si le convendría reducir deuda para mejorar la rentabilidad de los accionistas. Este leverage de balance general, el que nosotros estudiamos y priorizamos, es el leverage de balance general de tasa de interés variable. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que vamos tomando mayores proporciones de deuda, la empresa se vuelve más riesgosa. Primero hay que pagarle a todos los acreedores para después que el accionista pueda cobrar, ¿no? Entonces, se vuelve más riesgosa ¿para quién?
para el dueño del capital, para el accionista. Y si se vuelve más riesgosa esta empresa porque tiene más deuda en su estructura de capital, debería el accionista demandar mayor tasa de interés. Que estábamos hablando de la tasa de interés desde que empezamos, ¿no? Si hay más riesgo, tiene que haber más tasa de interés. Entonces, el leverage de balance general lo que considera es esto. A medida que tomamos mayores proporciones de deuda, la tasa de interés que nos van a cobrar por prestarnos la plata va a ser cada vez más alta, porque nosotros somos cada vez más riesgosos. Y eso va a hacer que en un momento ya no genere un apalancamiento en la rentabilidad de los accionistas tener deuda, y ese punto es cuando el leverage de balance general ya se reduce de 1, ¿no? El leverage de balance general puede tomar valores mayores a 1 o menores a 1. Cuando toma el valor igual a 1 es o cuando no hay deuda o cuando esa deuda es máxima. Si sigo tomando porciones adicionales de deuda, yo voy a estar perdiendo valor. Ese es un poco el margen, digamos, el tema general cuando vemos leverage. Y por último, en lo que es el análisis estático, vemos los modelos de planificación financiera que sé de primera mano y por comentarios también de la cátedra, que en el caso, en algunos grupos les dio bastante dolores de cabeza los armados de los modelos de planificación financiera, en donde uno cuando lo lee en un apunte parece bastante fácil, pero después cuando queremos que nos dé y que nos cierre, solemos encontrar algunas dificultades. Pero bueno, en definitiva, estos modelos de planificación están en línea con todo lo que vengo comentando recientemente en cuanto al análisis estático. ¿Cómo venimos hasta ahora? Bien. ¿Bien? ¿Se me sigue cortando? No, ahora no. Buenísimo. Ninguna pregunta hasta ahora. Vayan. Pueden ir preguntando, soltando el micrófono, pueden ir escribiéndolo, lo que se sientan cómodos. Seguimos entonces. Acá también Carolina y Melina, si quieren a lo mejor ampliar algo que ustedes también estuvieron algunas dudas o algo que fueron surgiendo en las clases o en los grupos. Sí, Lau, nosotros estamos acá atentas para aportar cuando podamos, o sea, cuando veamos situaciones para aportar. Buenísimo. Entonces pasamos la hoja y vamos al análisis dinámico. ¿Qué es el análisis dinámico? Este análisis en donde ya consideramos el valor tiempo del dinero. Y acá, ¿qué vemos por un lado? Por un lado vemos todo lo que son la valuación de activos reales. ¿Qué es una valuación? Porque esto es algo que también surgió hace poco y lo volví a repetir porque creo que valió la pena o había quedado alguna inquietud ahí. La diferencia entre valor y precio. El valor es lo que nosotros aprendemos a hacer en el transcurso del cuatrimestre, de cómo podemos determinar el valor de un activo real o de un activo financiero. Y eso lo hacemos a través de la actualización de flujos de fondos futuros estimados, actualizados al momento de hoy, a través de una tasa de rendimiento requerida que incorpore los riesgos vinculados a ese activo. Si nosotros valoramos ese activo real y ese activo financiero, pero luego lo queremos transaccionar, es decir, lo queremos vender, lo tenemos que comparar contra el mercado. Es decir, este activo que para mí vale esto en función de los flujos de fondos futuros que pueda generar, ¿me lo compran a este valor en el mercado o no? Y ese es el precio. El precio es ese monto objetivo con el cual efectivamente se realiza la transacción. Y yo les daba un ejemplo a uno de mis grupos el otro día y les decía, si yo tengo una bicicleta que la uso para reparto, ¿cuánto vale esa bicicleta? Y debería valer por el flujo de fondos que me genera porque trabajo en Rappi. Ahora, el valor que yo calculo lo compararé con Mercado Libre. Digo, a ver, ¿cuánto sale una bicicleta usada con estas características? Yo la puedo valorar a lo que a mí me parece o con toda la metodología sofisticada,
pero en definitiva hay un precio que le da el mercado. Y eso pasa mucho en los activos financieros. Nosotros podemos valuar un bono por los flujos de fondos futuros que puede generar, pero si ese bono cotiza en bolsa, el precio está determinado por la oferta y la demanda, ¿no? Yo después decidiré venderlo o no venderlo. Digo, no, me parece que en el mercado está muy barato. Yo prefiero quedármelo y lo voy a vender cuando esté más caro, ¿no? Pero bueno, esta comparación entre valor y precio, por lo menos en algunos estudiantes de mis grupos, todavía queda una cierta duda. ¿Qué vemos entonces en la primera parte del análisis dinámico? Vemos todo lo que es la familia de los proyectos de inversión, de los activos reales. Y ahí vemos cuáles son la clasificación, si son proyectos mutuamente excluyentes, si son complementarios. Vemos las etapas del proyecto, es decir, en la etapa de... Acá vemos, digamos, la etapa a nivel perfil, a nivel factibilidad, a nivel prefactibilidad, es decir, cuánto análisis le ponemos a este proyecto. Si es un proyecto en donde tenemos que evaluar a alto nivel, si lo vamos a llevar adelante, si luego de ese a nivel perfil, a ese nivel alto nivel, nos parece que podría generar valor, empezamos a profundizar el análisis hasta llegar a la factibilidad económica, financiera, factibilidad técnica. Pero primero siempre se hace un análisis un poquito más macro a nivel general y eso se llama a nivel perfil. Elementos del proyecto de inversión, vida económica, tasa de rendimiento requerida, flujos de fondos, inversión inicial. En algunos casos, algunos hablan también del último año de vida económica del proyecto, en donde hay determinados conceptos que los debemos incluir independientemente si los vendemos cuando refundimos o cuando liquidamos el proyecto a valores de mercado. Vemos todo o hacemos todo el análisis de la factibilidad económica financiera, en eso fundamentalmente se centra nuestra materia. La factibilidad técnica siempre la dejamos, digamos, la mencionamos, pero no hacemos no lo vemos demasiado en profundidad porque es ver si técnicamente el proyecto se puede llevar adelante, si puedo poner una petroquímica en Corrientes y Córdoba o no, pero lo que más estudiamos y abordamos y vemos modelos está vinculado con la factibilidad económica, que es analizar si este proyecto me genera valor, financiado con capital propio, y hacemos también el análisis de factibilidad o viabilidad financiera, en donde además de considerar si el proyecto genera valor supuestamente financiado con capital propio, le introducimos un instrumento de financiamiento. Es decir, combinamos capital propio con capital de terceros o 100% con capital de terceros en función del proyecto que consideremos y que estemos analizando, y analizamos si ese proyecto sigue generando valor, inclusive si genera más valor que financiado 100% con capital propio, ¿no? Fundamentalmente vemos dos métodos de evaluación básicos, decimos nosotros, que son estos elementos de evaluación por los cuales decidimos llevar adelante el proyecto, que son la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Yo les diría que en mi caso y en mi experiencia, el 100% de los casos, todos los proyectos de inversión se evalúan por ambos métodos. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, pero en términos más completos o integrales, todos los proyectos de inversión, una buena práctica es que sean evaluados bajo los dos métodos de evaluación básico, por eso en el caso que ustedes tienen en la materia le pedimos los dos. Fundamentalmente la principal diferencia que tienen es que el valor actual neto, el supuesto implícito, es decir, ¿qué hace que al final de la vida económica yo pueda llegar a tener ese BAN que calculo al principio? Es que los flujos de fondos que genera el proyecto sean reinvertidos en el proyecto o en otro proyecto que genere la misma tasa de rendimiento requerido, ¿no? Que sean reinvertidos a esta tasa de rendimiento requerido. En cambio, la tasa interna de retorno tiene como supuesto implícito que los fondos se reinviertan a la misma tasa TIR. Y acá lo vinculo a este tema con la evaluación de bonos
que el bono es un activo financiero, un título de renta fija, en donde uno de los riesgos que tiene un bono amortizable, que ahora vamos a verlo, es un bono que paga periódicamente capital e intereses, o un bono que solo paga intereses y el capital al final, es este riesgo, el riesgo de la tasa de interés, porque el bono se evalúa a tasa TIR y tiene este supuesto implícito y bueno, es una tasa propia del proyecto y en muchos casos difícil de conseguir en el mercado la misma tasa, ¿no? También analizamos distintos métodos de evaluación complementarios, decimos que son complementarios porque complementan la información que nos otorgan los métodos de evaluación básicos. Los métodos de evaluación básicos son los métodos por los cuales decidimos si genera valor o no. Los métodos de evaluación complementarios nos agregan información. Uno de los más relevantes métodos, por lo menos para mí, en la Argentina es el periodo de recupero, es decir, en cuánto tiempo voy a estar recuperando mi inversión inicial. Si tengo dos proyectos que son mutuamente excluyentes, que el VAN es igual o muy similar, la inversión inicial es igual o muy similar, la tasa de rendimiento requerida también es muy similar. ¿Esto qué quiere decir? Que son dos proyectos excluyentes, pero evaluables digamos, si hago uno o el otro. Si tienen similares tasas de interés, pues tienen similares riesgos. Si tienen similares inversiones iniciales, pues estamos hablando de una misma magnitud. Bueno, creo que todos preferiríamos elegir un proyecto que recuperemos antes la inversión inicial. Entonces, ahí es esta información complementaria que nos sirve para tomar decisiones. Vemos el tema de la construcción de los flujos de fondos, ¿no? Este elemento clave en los proyectos de inversión que son los flujos de fondos. ¿Cómo lo construimos? Por el método directo, es decir, incluimos todo lo cobrado y todo lo pagado en el periodo que estamos analizando, o lo hacemos por el método indirecto, partiendo del resultado del ejercicio y haciendo todos los ajustes necesarios para llegar finalmente a el flujo de fondos que necesitamos para luego hacer la evaluación. Vemos lo que es la jerarquización de proyectos de inversión, esto que es algo que estábamos hablando, y cuando hablamos de jerarquización de proyectos de inversión también hablamos sobre el conflicto, en algunos casos que se da en la decisión por los métodos de evaluación TIR y VAN. Hay en algunos casos algunos proyectos que son mutuamente excluyentes, en donde si los analizamos por TIR, llegamos a una conclusión, si los analizamos por VAN, podríamos llegar a otra conclusión, y esa zona de conflicto, decimos nosotros, en ese lugar de la curva en donde nos encontramos en este conflicto, la conclusión es que siempre vamos a decidir por VAN, porque el supuesto implícito es más fácil de verificar. Este conflicto se da en función de la tasa de rendimiento requerida que estamos evaluando el proyecto, ¿no? Si por ahí no les suena tanto lo que les estoy diciendo, les sugiero que repasen el gráfico que seguramente tienen en algún lugar de la carpeta o en algún apunte, en donde lo que se analiza es esto, el conflicto entre VAN y TIR y el cálculo de la tasa de Fisher, que es esa tasa en donde cambia la decisión de qué proyecto vamos a llevar adelante. Vemos también el tratamiento técnico de la inflación en proyectos de inversión, inclusive en clase se hizo un caso vinculado a la inflación, cómo manejamos los flujos nominales, los flujos reales, la tasa de interés nominal, la tasa de interés real, vemos todo esto. También incorporamos el tratamiento de la incertidumbre en proyectos de inversión, por más que nosotros decimos que uno de los elementos del proyecto de inversión es el flujo de fondos futuros estimado, y si ese estimado tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces sabemos que hay una probabilidad en donde ese flujo puede suceder en el momento que nosotros lo estimemos, pero también hay una probabilidad de que eso no suceda tal cual estamos estimando. Y esa incertidumbre la podemos administrar, la podemos cuantificar, y para eso también vemos el proceso de administración del riesgo, ¿no? Entonces, la vinculación entre la incertidumbre en proyecto de inversión y cómo incorporamos esa incertidumbre, los distintos modelos, y podemos calcular
o hacer algún análisis de sensibilidad en proyectos de inversión y demás, no es más ni menos que la vinculación también con la administración del riesgo. Porque lo que nosotros debemos buscar cuando hacemos una real evaluación de proyectos de inversión es tratar de minimizar toda esta incertidumbre y reducir todo ese riesgo para tratar de que los flujos de fondos que yo estoy estimando tengan la mayor probabilidad de ocurrencia posible. Y para eso necesitamos implementar el proceso de administración del riesgo que vamos a ver ahora en algunos minutos. Y por último, también calculamos el punto de equilibrio en términos dinámicos, que es cuando decimos cuál es el valor de venta o la cantidad vendida de equilibrio que me llega o llegamos a tener como conclusión el valor actual neto igual a 0. No, el punto de equilibrio no es cuando la tasa de rendimiento requerida es igual a la tasa TIR y por consiguiente el VAN es igual a 0. Esto es, ¿cómo sensibilizamos una de las variables que fundamentalmente como la variable más sensible suele ser las ventas o los servicios, ¿no? Los ingresos? Bueno, ¿cuánto pueden caer esos ingresos y sin embargo yo seguir recuperando la inversión inicial y obteniendo el rendimiento de la tasa de rendimiento requerida? Ese es el análisis de sensibilidad que hacemos para calcular este punto de equilibrio. Cierro esta slide. Si hay alguna pregunta, algún comentario, o Carolina, Melina, si quieren decir algo que les parezca agregar. Yo aprovecho y tomo agua, así que está abierto. ¿Me quedé sola? No, Lau, acá evidentemente no hay preguntas, en el chat tampoco. ¿Tienen alguna pregunta de proyectos de inversión? Aunque sea la reacción, vieron que hay una reacción ahí abajo, manito para arriba. Entonces uno se siente como contento, acompañado. O dedito para abajo y quieren que repase algo. Patricia, sí, te escuchamos. No, como dijo, manito para arriba, pero no quería hacer. Eso es levantar la mano para hablar. El dedo para el pulgar para arriba es otro emoji, diríamos. No, bueno, a mí me falta leer un poco de teoría para preguntar, pero me había quedado con la duda de lo que implica el VAN mayor a 0, porque ya lo repasamos en clase y bueno, me falta teoría. Había 3 supuestos que implicaban el VAN mayor a 0 y bueno, eso, no me acuerdo. ¿Del punto de equilibrio estamos hablando o del VAN, que el VAN sea mayor a 0 para...? No, los métodos de evaluación. De los métodos de evaluación. O sea, tenés dudas con el método de VAN, ¿por qué es mayor a 0? ¿Qué significa que sea mayor a 0? Sí, me falta teoría de eso. Bueno, porque eso es lo más importante en realidad, cuando evaluar un proyecto, si bien genera mucha información, o sea, debemos estar muy atentos en evaluar cada elemento del proyecto, es muy importante luego poder explicar qué significa ese VAN, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, un VAN mayor a 0 significa que el accionista va a recuperar la inversión inicial que tiene que desembolsar, va a lograr obtener la tasa de rendimiento requerida que desea y también va a tener un plusvalor. Esa definición, o mejor dicho, esa conclusión del VAN es fundamental. Si nosotros evaluamos todo el proyecto y no podemos dar la conclusión final de todo el trabajo que hicimos, no tiene sentido. ¿Sí? Quizás, Lau, entiendo que probablemente el tema de tasas lo vas a ver más adelante, pero sí quería hacer alguna mención con el tema de lo que es factibilidad económica y financiera. Acá, no sé si todos los grupos lo han hecho, pero sí los grupos que yo, que soy la tutora,
el tema de evaluar el BAN a través de la viabilidad económica y la viabilidad financiera. Bien, para evaluar la viabilidad económica, la tasa de rendimiento requerida, ¿qué tasa de rendimiento es? ¿Quién exige esa tasa de rendimiento? El accionista. Los accionistas. Los accionistas, perfecto. Entonces, si ustedes recuerdan la simbología que utilizamos, la tasa de rendimiento requerida la podemos igualar a lo que es CAE. Bien. Ahora, si nosotros vamos por lo tanto, si nosotros vamos a evaluar un proyecto en viabilidad económica donde se evalúa simplemente con capital propio el financiamiento, ¿qué tasa vamos a utilizar? La TRR. Bien, que sería igual a CAE. La CAE, sí, sí. Que requiere el accionista. O sea, si lo llevamos a la simbología de administración financiera, sería CAE. Cuando hablamos de viabilidad financiera, ¿qué tasa se puede utilizar para evaluar el proyecto de inversión? La WACC. Bien, ¿y qué es el WACC? El rendimiento, o sea, financiamiento propio y externo. Una mejor definición que acompaña a Micaela. Muy bien, Micaela, por participar. El promedio de la estructura del capital que exigen, digamos, los accionistas y si tiene deuda financiada a través de deuda bancaria o externa. Bien, Samantha se va acercando más a la definición. ¿Quién puede dar la definición completa? Sería una tasa que tiene en cuenta tanto la estructura de deuda, o sea, cómo está compuesta la estructura de la empresa, ya sea propia o de terceros. La proporción de cada uno con respecto a las tasas de cada uno. ¿Con respecto a qué? A las tasas, digamos, de cada uno, pero asociado obviamente al activo, o sea, la estructura de financiamiento de ese activo y cada tasa. Entonces Bien. arma un promedio y establece la tasa WACC. Bien, tanto Micaela, Sofía y Samantha pudieron dar una respuesta. En un examen final, ninguna de las tres respuestas hubiese sido válida. Si bien han dicho cosas correctas las tres, hay que mejorar esas definiciones, ¿sí? Quizás en lugar de estudiarlo como WACC, lo pueden estudiar como costo promedio ponderado del capital. ¿El costo promedio ponderado de qué capital? Nosotros conocemos tres: capital total, ajeno y propio. En líneas generales, ¿no? Lo que damos en la materia. ¿De qué capital estamos hablando? Costo promedio ponderado del capital. Del capital propio sería. ¿Qué es lo el que capital total. El capital total. Interno Ahí y decía, externo. dijo, del capital total. ¿De qué estamos hablando, por favor? Bien, del capital total. Es cómo se financia ese capital total. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el costo de financiar. Primero, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Capital propio, capital ajeno. ¿Cuáles son los costos de esa fuente? ¿Cuál es el costo de la fuente de capital propio? La capital. Ahí, profe. La tasa ¿Cómo? interés. La tasa CAE. interés. CAE, ¿sí? Lo que venimos nosotros mencionando como CAE, que es igual a la tasa de rendimiento requerida en viabilidad económica, ¿sí? ¿Y el costo del capital ajeno? La tasa de interés. Más que la tasa de interés, ¿cuál es el costo de la deuda? CAI. CAE. ¿Y CAI es igual a qué? El costo financiero total. Al costo financiero total del financiamiento. Obviamente que cada uno de esos costos se tiene que multiplicar, como decía Sofía, o como quiso explicar Sofía, el costo por la proporción que tiene cada una de las fuentes sobre el capital total. ¿Sí? Obviamente que la deuda es después de impuesto, por 1 menos T. Esto lo aclaro porque es duda que he tenido una de las últimas dudas que ha tenido los grupos que yo soy tutora.
Y acá lo importante es cómo arman ese WOC, dependiendo esa tasa de costo promedio ponderado del capital, dependiendo qué están valuando, es que van a tener que armar esa tasa. Si ustedes están armando un proyecto y están evaluando solamente el proyecto, ¿cuál va a ser la tasa CAE? La TRR. La TRR que calcularon en viabilidad económica, ¿sí? Proporcionado ese capital propio sobre el capital total. ¿Y el capital total cuál sería? ¿Qué es de un proyecto? ¿Cuál sería el capital total? En un proyecto de inversión, ¿qué es lo que representa el capital total? La inversión inicial. La inversión inicial, ¿sí? Perfecto. Y el costo de la deuda lo van a determinar dependiendo del instrumento de financiamiento que utilizaron, va a ser la TIR de ese instrumento de financiamiento, el costo financiero total de ese instrumento de financiamiento. ¿De acuerdo? Obviamente por la proporción de la deuda sobre, en este caso el proyecto sería la inversión inicial. ¿Dudas de lo que es el costo promedio ponderado del capital? Bien. ¿Se entendió entonces la evaluación en viabilidad económica y viabilidad financiera? Sí, profe. ¿Seguimos, Meli? Sí, perfecto. Yo quería aclarar esto porque, bueno, es una duda que tenía uno de los grupos. No, buenísimo, y por eso también les voy diciendo, porque como yo por ahí digo, no, en uno de mis grupos pasó esto, o la diferencia extra entre valor y precio y demás, digo, me parece que a veces vale la pena aclarar cosas que van surgiendo. Como vos bien dijiste, yo un poquito más adelante tenía una mención de tasas, pero me parece que vamos a hacer referencia a lo que dijiste, pero venía, digamos, como re bien, porque de hecho muchos de los grupos o lo están terminando de hacer o lo acabaron recién de hacer esta evaluación en el caso, así que. Buenísimo. Mira, así que las pasamos, me parece. Exacto, sí, yo creo que, bueno, si tienen alguna duda pueden mencionarlo. Vimos recién lo que es la evaluación de activos reales y otro gran grupo de activos que vemos y que analizamos el tema de la evaluación, que a lo mejor no está vinculado en el caso, y eso hace de que muchas veces no lo terminemos leyendo, pero a la hora del examen hay que saberlo porque en definitiva no es más ni menos que una gran parte de la administración financiera. Cuando leíamos el título de Celulosa, en realidad Celulosa, que es una empresa que hace su propia tesorería, que analiza sus propios proyectos de inversión, a su vez se financió a través de una obligación negociable que no pudo pagar porque lo que tenía estimado de flujos de fondos que iba a utilizar para pagar esos bonos no se cumplieron por determinadas condiciones. Eso hizo que no pudieran cumplir con sus compromisos de deuda y eso hace que directamente se vincule con que la empresa tenga una percepción mayor de riesgo y que si ahora sale a buscar endeudamiento, se va a tener que endeudar a tasas muchísimo más altas producto de todo este, digamos, descalce financiero, podríamos decir, ¿no? Por eso están todos los temas vinculados en la administración financiera y esto lo refuerzo porque varios de los temas que vamos a repasar hoy no tienen un vínculo exactamente directo con el caso. O sea, el caso tiene que buscar un instrumento de financiamiento, pero no ven la evaluación ni ven los riesgos de ese instrumento. Pero es algo que nosotros pretendemos que ustedes sepan y que entiendan,
para poder abordar todos términos o temas financieros a la hora de ser profesionales desde un punto de vista más integral. Entonces, ¿acá qué vemos? Vemos 3 grandes grupos de activos financieros. Los títulos de renta fija, que son los bonos, que son estos valores negociables de endeudamiento, en donde se los conoce como renta fija porque conozco de antemano cuál es el flujo de fondo futuro de ese instrumento de deuda. Los elementos de un bono, que es el valor nominal, es decir, el valor que se emitió, el valor residual, que es el valor que resta por pagar, los intereses corridos, la paridad. ¿Qué es la paridad de un bono? La relación entre el precio y el valor técnico. ¿Vieron que dice B corta T? Es el valor técnico. ¿Qué es el valor técnico? Es el valor residual más los intereses corridos. Son todos esos intereses que van corriendo pero que aún no son exigibles. Entonces, la relación entre el precio de un bono y su valor técnico hacia la paridad. ¿Qué es la paridad? Es esta relación y se habla de que un bono cotiza sobre la par o bajo la par, en función de esta relación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de evaluación, aprendemos a evaluar este activo financiero, que qué diferencia tiene con el activo real del proyecto de inversión, que los activos financieros se evalúan en mercados eficientes. Y por las dudas que no se acuerdan la definición de mercado eficiente, son aquellos mercados en donde todos conocemos la información, no hay gastos de entrada y salida, no hay costos de transacción. Son los mercados perfectos. Y en esos mercados el valor y el precio coinciden. Es este ejemplo que yo les daba de una bicicleta, por ejemplo. Por más que a mí me parece que vale un montón porque me la regaló mi abuelo cuando yo tomé la comunión, al resto no le importa ese valor que vos le das a la bicicleta. Lo que va a ver es cómo está la bicicleta y qué precio tiene. Entonces, en los mercados financieros donde se transaccionan los bonos y las acciones, donde ustedes vieron el precio de celulosa, de la acción de celulosa, me dijeron, ¿se acuerdan cuál era el precio que me dijeron de la acción de celulosa? 300. Si ustedes tienen una acción de celulosa en su cartera de inversión, ¿la venderían a 150? No. No. Pero sí la venderían a 500. Sí, pero nadie la va a comprar. Tal cual. Del otro lado, ¿quién te va a comprar una acción a 500 si en el mercado la puede comprar a 300? Entonces, esa es la característica que hace que en los activos financieros el precio sea igual al valor. Y cuando el precio es igual al valor, ¿cuál es el van de la evaluación de un activo financiero? Es una pregunta compleja igual. ¿La reformuló? Sí, profe. Sí. Bueno, yo acá voy a poner. Si nosotros vamos a calcular el van del precio de un bono, ¿a qué es igual el van? Cualquier van, lo que veíamos recién de proyectos de inversión. A todos los flujos de fondos que genere, actualizado por la tasa. ¿Y cuál es el primer flujo? El flujo C. ¿Cuál es? La inversión inicial. La inversión inicial. Yo acá lo voy a simplificar solo porque no tengo mouse, lo estoy haciendo con el... Entonces, permítanme que no voy a escribir toda la fórmula porque vamos a estar a las 10 de la noche que yo termine de escribir esto, ¿no? Pero entonces hacemos así, que es la inversión inicial más la sumatoria de flujos descontados. Esta inversión inicial, si yo quiero salir a comprar un bono, que es mi inversión inicial, es el precio del bono. ¿No?
Sí, profe. ¿Cuál va a ser? Si yo quiero invertir en un bono, ¿cuál es mi inversión inicial? Comprar el bono. Sí. Y si yo les digo que el VAN es igual al precio, La inversión inicial. o sea que el VAN en un bono siempre es igual a 0. No tenemos una diferencia entre valor y precio. El precio de un bono, ¿a qué va a ser igual? Lo voy a pasar para acá. Vamos a la matemática que estudiamos en la primaria. Y el precio del bono va a ser igual siempre a la sumatoria de los flujos de fondos futuros. No voy a tener inversión inicial. La inversión inicial es el propio precio del bono que compré para invertir. ¿Se ve? Sí. Entonces, otra forma de verlo también es que los flujos de fondos de los bonos siempre se actualizan. ¿Cuál es la tasa que yo actualizo el precio del bono? A la TIR. A la TIR. Eso es lo que yo les decía hace un ratito, que cuando veíamos riesgos en los bonos, veíamos el riesgo de reinversión, que se llama, que es el riesgo de la tasa TIR. Es la imposibilidad de reinvertir a la misma tasa, dada que la tasa TIR es la tasa interna del proyecto y que no siempre es tan fácil conseguir en el mercado. Pero la esencia de todo esto es que los activos financieros se negocian en mercados eficientes, en donde el precio siempre es igual al valor. En proyectos de inversión no es así, por eso a veces el VAN nos da mayor que 0, porque la inversión inicial no compensa ese VAN. En cambio, en los activos financieros nunca sucede. Siempre el flujo de fondos futuros generados, actualizados a hoy, va a ser el precio que yo voy a pagar. Al ejemplo de la acción de celulosa. Cuando vemos los riesgos de los bonos, principalmente analizamos el riesgo de incumplimiento o el riesgo de default, que es el riesgo de que el emisor del bono no pague. Ese es el principal riesgo que incorpora una tasa de interés. ¿Qué otros riesgos analizamos dentro de lo que son los activos financieros de renta fija? Este riesgo de reinversión, que cuando voy a hacer ahí un paréntesis. ¿Cuáles son los tipos de bono? Porque no lo puse acá. Los tipos de bono son bono cupón cero, es decir, que al final de la vida económica del bono paga el valor nominal. Por lo tanto, si yo quiero invertir en ese bono, voy a poner menor plata que el valor nominal. Al final de la vida económica cobro ese valor nominal, la diferencia es el precio. Un ejemplo sencillo de eso es el descuento de un cheque. Si yo descuento un cheque en el banco y el cheque es de 1 millón de pesos, el banco me da 800.000. La diferencia de los 200.000 son gastos y son intereses. Eso es un bono cupón cero. Un bono bullet es un bono que la amortización es 100% al final, pero puede pagar intereses periódicos, o un bono amortizable es un bono que va pagando amortizaciones en el medio del periodo. El riesgo de reinversión lo tienen los bonos amortizables fundamentalmente, o los bonos bullet si pagan intereses periódicos. Si todo el interés y todo el capital está al final, o si es un bono bullet, no hay riesgo de reinversión, pues no tengo flujos en el medio. Y otro riesgo importante que se analiza en los bonos se llama riesgo de liquidez, que es que yo quiera salir a vender ese bono, pero nadie me lo quiera comprar, ¿no? Entonces, por más que si la acción de celulosa esté a 300
yo digo, bueno, la vendo a 300, pero puede ser que el mercado no esté dispuesto a comprar nada. O sea, la última operación se hizo a 300, pero el mercado por algo se secó, como se dice. Entonces, eso es, hay activos financieros que son más líquidos y hay activos financieros que son menos líquidos. Es decir, que hay menos compradores y vendedores dispuestos a operar ese activo. Después vemos el segundo grupo, que es los títulos de renta variable, que son las acciones, que los llamamos de renta variable porque al ser acciones, los flujos de fondo que generan las acciones son los dividendos, pero se pagan dividendos siempre primero que la empresa decida pagar dividendos y que tenga ganancias líquidas y realizables. O sea que no sabemos si va a generar flujos. Por eso se lo llama renta variable. Y vemos algunos modelos de evaluación. Vemos el modelo de evaluación de dividendos descontados, considerando como primer supuesto que la empresa paga dividendos. Entonces, si nosotros pensamos que el valor actual de un activo es la actualización de los flujos de fondos futuros que pueda generar, una acción genera dividendos como flujo de fondos futuros. Entonces, la evaluación es esa consideración de los dividendos a pagar en el futuro actualizados a hoy. ¿A qué tasa se actualizan los dividendos? Un poco lo que explicaba Melina hace unos minutos, a la tasa KE, que es a la tasa de KPM, es la tasa intrínseca de los activos riesgosos. Después vemos otro modelo que se llama PER, que es el Price Earning Rate, que es la ganancia por acción o el precio de ganancia por acción. ¿Y cómo se calcula? Pues esta es una pregunta que suelo hacer, por lo menos yo en los exámenes orales, es ¿cómo puedo conocer el precio de mi acción o el valor? Digamos, acá se habla de precio y de valor de manera, digamos, similar, porque dijimos que era lo mismo en los activos financieros. ¿Cómo puedo saber el precio de una acción a través de la metodología del price earning? Bueno, eso lo puedo saber porque se publican en diferentes medios, pero si ustedes los buscan en alguna página financiera se encuentran, los PER por sector y los PER por empresa. Entonces sabemos las empresas públicas que cotizan en bolsa qué price earning tienen. El price earning es la relación del precio de la acción respecto de la utilidad por acción, la utilidad del estado financiero, ¿no? Del balance. Entonces, eso de las acciones que cotizan en bolsa, ¿sabemos el precio? Sí. De hecho, buscamos recién el precio de celulosa. ¿Conocemos la utilidad por acción? Sí, porque los balances de las empresas que cotizan en bolsa son públicos, se pueden ver en la página de la Comisión Nacional de Valores. ¿Puedo calcular eso? Sí. A través de eso, digo, bueno, el price earning de esta compañía es de 21. Bueno, ¿cuánto podría ser el precio de la acción que yo estoy evaluando que no cotiza en bolsa? Entonces voy buscando por sector, si es una empresa financiera, si es una empresa del sector agro, si es una empresa de hidrocarburos, si es una empresa minera. Bueno, voy buscando por sector, aplico ese PER por sector, la utilidad operativa por acción la conozco, porque de hecho es la empresa que yo estoy evaluando, y a través, digamos, de un pasaje de términos, puedo sacar como incógnita cuál sería el precio estimado de esa acción. Más o menos se entendió, fui bastante rápido, pero háganme saber si quieren que les explique un poquito más. Entendido, profe. Por las dudas lo voy a escribir en el chat. El PER es el precio, la acción, dividido las utilidades por acción. Y es el precio de la empresa que cotiza en bolsa. Si yo necesito ahí está.
solo por si sirve para algunos la info adicional. Y por último, vimos muy por arriba, cuando vimos el proceso de administración del riesgo, lo que son los títulos derivados, ¿no? Son títulos cuyo precio deriva de otro activo, de un activo real o de un activo financiero, como los futuros y las opciones. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, pero un futuro cuyo precio deriva de un activo real, por ejemplo, un futuro de soja, trigo, maíz, un futuro cuyo precio deriva de un activo financiero, podríamos hablar de un futuro de dólar, un futuro de real, un futuro de yuan. Las opciones son iguales. ¿Qué diferencia? A ver si tengo... Bueno, lo vemos acá, lo vemos en la administración del riesgo, pero en definitiva nosotros hace unos cuantos años atrás aprendíamos a evaluar futuros y opciones. Desde hace algunos años ya solo mencionamos qué son y para qué sirven, pero no aprendemos a calcular el valor de estos activos financieros. Hasta acá, en lo que es activos financieros, ¿les parece agregar algo más, Carolina o Melina? ¿O hay alguno de los chicos que tenga alguna inquietud? ¿Seguimos? Seguimos ante el silencio. El riesgo del silencio es, como dije hace un ratito, es quedarme sola y dando clase, que se me cortó internet y yo sigo hablando al PowerPoint. Pero por eso de vez en cuando, por lo menos un ok me viene bien. Te estamos escuchando, profe. Sí, pero es verdad, me ha pasado lo que digo. No, esta parte es media complicada. Sí. Pero sí. Falta, a mí por lo menos, repaso teoría. Escuché como que alguien hubiese levantado la mano, pero me parece que no. Profe. Sí. Yo tengo una duda. Con respecto para sacar el precio para empresas que no son públicas, me quedó la duda ahí, ¿qué era lo que tenía que tomar como base? O sea, busco del sector que estoy relacionado el precio de alguna de las que están publicadas. No, busca el PER de la empresa del sector. Price Earning del sector hidrocarburo Argentina. Y se publica, ahí, digamos, los PER por sector se publican. La podés googlear. Vos, claro, la utilidad por acción lo tenés, porque es tu empresa. Sí. El PER por sector de la empresa, o sea, del sector de la empresa que vos querés calcular el precio, lo podés buscar. Claro, y ahí empiezo a despejar y saco el precio que estoy buscando. Tal cual, por acción. Gracias. Si hiciste la utilidad por acción, es el precio por acción. Si hiciste la utilidad total, te va a salir el precio de la compañía entera. Perfecto. Bueno, y este tema que a mí me encanta es cuál es el proceso de administración del riesgo. Y ahí vemos, digamos, todo lo que es la identificación y la cuantificación de los riesgos. En esto, ¿para qué me sirve identificar y cuantificar? Primero, ¿qué es identificar y cuantificar? Es reconocer cuáles son los principales riesgos que afectan al activo que yo estoy administrando, ¿no? Si vamos por un proyecto de inversión o vamos mismo a una compañía entera, digo, bueno, ¿cuáles son los riesgos de este proyecto? Y después la cuantificación, que en su mayoría de las veces que han venido a rendir me dicen como algo rarísimo. Cuando hablo de cuantificación empiezan con el desvío estándar y digo, a ver, si yo les digo mañana o hoy, cuantifíquenme el riesgo identificado, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver cuánto impacta ese riesgo si efectivamente sucede. Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver, estamos en el caso, en el proyecto de una billetera cripto. ¿Cuál podría ser un riesgo identificado? ¿Uno o dos riesgos? Les pregunto a ustedes que están con el caso.
No sé, un problema en el servidor, en las bases, en el mantenimiento de la nube, algo de perder los datos, me imagino, algo así. Bueno, un ataque de ciberseguridad. Claro, algo así. O que se suban, o las tasas, el rendimiento de las inversiones. Un riesgo puede ser que nadie la quiera usar. ¿La competencia, profe, puede ser otro? Puede ser la alta competencia, eso es la falta, digamos, al haber mucha competencia, lo que hay es menor adopción de la tecnología, porque hay tanto que la verdad que ¿por qué van a cambiar de billetera si ya están usando otra? Entonces el riesgo ahí sería de reducción o de baja participación o de baja adopción por la alta competencia. Bueno, ¿y cómo lo cuantifico? Bueno, si yo estimé que voy a tener 1000 usuarios y tengo 600, bueno, la diferencia de esos 400 usuarios, ¿cuántos menores ingresos me generan? Eso es una cuantificación. Si yo tengo un ataque de ciberseguridad, además del costo de recuperar la información, ¿cuántos días voy a tener la billetera caída? Todos esos días son menos ingresos. Esa es la cuantificación. Es medir que si pasa un riesgo, ¿cómo me va a impactar en mi proyecto de inversión económicamente? ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahí voy a, digamos, no me sale la palabra, voy a listar todos los riesgos del mayor impacto al menor impacto. Porque para elegir la técnica de administración del riesgo, lo que tengo que ver es cuánto impacto tiene, porque yo puedo empezar a listar los riesgos y digo, bueno, que la persona que hace el mantenimiento de los servers se enferme. ¿Es un riesgo? Sí. Cuantificación, capaz que qué sé yo, que se enferme mientras el mantenimiento lo hago una vez al mes y se enferma 2 días, no sé cuánto riesgo hay ahí. Entonces, no sé si le voy a poner todo el foco a la técnica de administración del riesgo y voy a contratar un súper seguro médico para el tipo que capaz que un solo día, ¿me explico? O sea, impacta financiera y económicamente muy fuerte, desde ya que tengo que aplicar la técnica más solvente para tratar de minimizarlo al máximo. Entonces, de eso consta la administración del riesgo y eso es lo que le pedimos, llegado el caso y según el proyecto que tengan y según el estadio en el que están, que cuando identifiquen los riesgos lo hagan con esta mirada. Entonces nosotros ¿qué decimos? Bueno, yo puedo tomar distintas decisiones frente al riesgo que identifiqué y que cuantifiqué. Lo puedo evadir o lo puedo tomar y decir, bueno, todo bien, si se enferma el chico que me hace el mantenimiento, o sea, tiene que realmente estar internado un mes para que me afecte. O sea, que se enferme 2 o 3 veces al año, la verdad que no me impacta. Entonces, nada, lo tomo y no hago nada. O la técnica de administración de riesgo de la transferencia. Y ahí es donde le ponemos más foco. Decimos, bueno, ¿cuáles son estas técnicas de administración del riesgo? La transferencia a través de un contrato de cobertura, y ahí hago un futuro, un forward o un swap, es donde celebro un contrato con otro para fijar determinadas características para reducir determinados riesgos. Entonces, si uno de mis riesgos es el precio del servicio y celebro un contrato forward con una empresa grande en donde si van a utilizar mis servicios, fijamos un precio fijo de acá a fin de año, bueno, yo ese ingreso me lo estoy asegurando a través de este contrato forward. ¿Qué es un contrato forward? Es un contrato no estandarizado bilateral. Es un contrato que pueden celebrar 2 partes fijando las condiciones en ese contrato. El riesgo de ese tipo de contrato es el riesgo de contraparte. Si yo le alquilo un departamento a una persona y esa persona no me paga, iré a la justicia, le haré un juicio de desalojo, veré, pero queda entre nosotros. En cambio, un futuro es un contrato que se realiza en un mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores, es un mercado estandarizado y en donde hay garantías de cumplimiento. Si una de las partes no cumple, cumple el mercado. Para eso hay que poner garantías, ¿no? Que son las garantías
iniciales y las diferencias diarias. Otra de las técnicas de administración del riesgo es el aseguramiento. Son estos contratos de opciones en donde yo pago una prima por tener un derecho a comprar o a vender un determinado activo en el futuro. ¿Qué diferencia hay entre un aseguramiento y una cobertura? Es que yo en el aseguramiento, dice la bibliografía, me quedo con el potencial de ganancia. Es decir, celebro este contrato de opción pagando esta prima, este derecho, para ver si me conviene comprar o vender en el futuro. Si en el futuro el precio está más alto o más bajo en función del contrato que hice y me conviene, ejerzo la opción a ese precio. Y si no me conviene, la dejo vencer. En cambio, en el futuro estoy obligado a cumplir con las condiciones del contrato. Un ejemplo de una opción es, seguimos con el ejemplo de celulosa. Entonces, yo compro una call, que es una opción de compra, para comprar acciones de celulosa a 500 pesos. Esa opción la puedo ejercer en cualquier momento y el 6 de junio veo que la acción de celulosa cotiza a 300. ¿Ejerzo o no ejerzo la opción? Es decir, ¿compro a 500 o compro a 300? No la ejerzo, compro 300. No se ejerce. No se ejerce. Si yo hubiese hecho un contrato de futuro a 500, debería haber pagado 500 por la acción de celulosa, por más que en el mercado esté 300. En el futuro o en el forward yo resigno ese potencial de ganancia, en cambio en la opción lo mantengo pagando una prima. Ahora, esto adicional, en los contratos de opciones, ¿quién es la contraparte de un call o de un put? Es decir, yo compro un call o una put, que es una opción de venta, una put, y pago una prima. Del otro lado del contrato está alguien que cobra la prima, que se llama el lanzador, y que está obligado a vender o a comprar ese activo al precio determinado. Es el que se queda con todo el riesgo, en definitiva, ¿no? Porque si en el ejemplo que hicimos de la acción de celulosa, en vez de haber celebrado una call, yo celebro un put, entonces pago una prima para vender la acción de celulosa a 500. Repito, la opción es una put, es una opción de venta en donde yo tengo el derecho de vender la acción de celulosa a 500. Claro, ahí vendés. Y ahí vendo, porque si en el mercado está a 300 y yo te la puedo vender a 500, vos me la comprás. Ahora, vos estás obligado a darme 500 pesos por acción. Y por último, en la técnica de administración del riesgo, que vemos la diversificación, que ahí puntualmente a veces hacemos lío porque vemos todo lo que es la construcción de la tasa de interés a través de la metodología de KPM. En realidad, diversificar es poner los huevos en distinta canasta, ¿no? Entonces, digo, si estamos en el proyecto de la billetera virtual, y bueno, no pongamos todos los servidores que tenemos en el mismo cuartito. Tratemos, en algunos casos, por ejemplo, los servidores en el lugar donde yo trabajo no están dentro de la bolsa. Entonces, tengo servidores propios y contrato servidores de tercero para hacer algunos backups. Entonces, reduzco el riesgo porque tengo diversificado. Otra de las cuestiones que puede ser es diversificar la cartera de clientes. O sea, que no todos los que usen mi billetera sean los clientes de la estación de servicio, porque si un día me pasa algo con la estación de servicio, me quedé sin clientes, ¿no? Entonces, ahí también esta mirada de la diversificación, que sea una mirada más amplia para reducir el riesgo tanto de los egresos como de los ingresos. Si el tema de la evaluación de activo financiero era compleja, la parte de futuros, opciones y demás es un tanto más complejo. Por lo tanto, les recomiendo no dejar la lectura para el último día de la mañana, ¿no? Porque necesita su tiempo para que decante todo este conocimiento.
¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Carolina y Melina, venimos bien, algo que les parezca que vale la pena sumar. De mi parte, no, Lau. No, de mi parte tampoco. Bueno, entonces medio ya para ir finalizando, porque estos sí son temas como un poco más sencillos. Vemos también todo lo que son las decisiones de financiamiento en cuanto a lo que es la administración del capital de trabajo. Vemos la política de administración del capital de trabajo, cómo se administra cada partida, cómo administramos las cuentas por cobrar en términos de financiero, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo tiene cada cliente y cómo vamos a decidir si le vendemos al contado o le vendemos a plazo? ¿Cómo son nuestras gestiones de cobranza? ¿Pedimos garantía o no pedimos garantía? ¿Tenemos sistemas de alerta? ¿Qué hacemos con la administración de los bienes de cambio? ¿Tenemos asegurado o no tenemos asegurado la tenencia de bienes de cambio para reducir un riesgo de pérdida? La administración de las cuentas por pagar, ¿no? Esas cuentas por pagar, ¿cómo las administramos? ¿Identificamos la tasa de interés que pagamos? ¿Identificamos cuánto nos sale cada día de demora? Todo lo que tiene que ver con fondo de maniobra, necesidades operativas de fondo, los recursos negociados, que son estos pasivos en donde yo pago una tasa de interés explícita y que me sirven para financiar este capital de trabajo. Vemos también los instrumentos de financiamiento ante necesidades de financiamiento, el financiamiento externo versus el financiamiento interno a través de la retención de utilidades y distintos tipos de instrumentos de financiamiento que nosotros le decimos no tradicionales, ¿no? Fuera de lo que es la deuda bancaria, nosotros abordamos otro tipo de instrumentos financieros como el leasing, como el descuento de cheques y pagaré en el mercado de capitales, como lo que son las obligaciones negociables, los fideicomisos financieros, el factoring, ¿no? Y acá también les diría que repasen en términos generales estos instrumentos de financiamiento, porque también es la contracara de un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque no son los instrumentos de financiamiento para decidir si llevamos adelante o no, o qué instrumento de financiamiento aplicamos a este proyecto de inversión. Bueno, nosotros calculamos el costo financiero total, cómo se calcula el costo financiero total de este instrumento de financiamiento, si el proyecto de inversión asociado al instrumento de financiamiento tiene calzados esos flujos de fondos, cuál es la garantía. Bueno, toda una serie de preguntas que nos hacemos cuando lo vinculamos a la viabilidad financiera e incluimos el instrumento de financiamiento en el proyecto de inversión. Bueno, todo este tipo de preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de elegir el instrumento que sea más apropiado para el proyecto y que nos genere mayor valor. Y cerrando la materia, vimos en la última clase que compartimos estos tres grandes temas, ¿no? Lo que es la estructura de capital, en cuanto al modelo de financiamiento, el postulado de Modigliani y Miller preguntándose como hipótesis qué es lo que genera valor en una compañía, si la forma en que se estructura su capital, es decir, la participación de capital propio, capital de terceros, en una estructura de financiamiento, o la gestión de los activos. ¿Bajo qué supuestos Modigliani y Miller llega a la conclusión de que lo que genera valor en una compañía es la forma en que se gestionan los activos y no la estructura de capital? Y por otro lado, vemos lo que es el modelo de dividendos también, ¿no? Modigliani y Miller, con una hipótesis similar, dice, bueno, ¿qué es lo que le genera valor al accionista? ¿El recibir dividendos o que la empresa lleve adelante proyectos de inversión que le generen valor y ese valor se va a plasmar en el valor de la compañía porque va a tener mayores flujos de fondos futuros, por lo tanto el valor de esa empresa que cotiza en bolsa debería ser más alto? O sea, al accionista le debería interesar más que esa acción cada vez valga más, independientemente de si paga dividendos o no. Y por último, vimos distintos modelos de evaluación de empresas, pero en definitiva llegamos a la misma conclusión que proyectos de inversión. Tanto las empresas como los proyectos de inversión se evalúan
por los flujos de fondos futuros que puedan generar, actualizados a una tasa de rendimiento requerida que incorpore el riesgo o el costo de oportunidad de estos proyectos o estas empresas. La diferencia es que las empresas se evalúan a perpetuidad, ¿no? Nadie crea una empresa pensando que la va a cerrar, a diferencia de un proyecto de inversión. Entonces las empresas las evaluamos a perpetuidad. Y ahora sí, llegamos al final. Del encuentro, faltando 4 minutos, a ver si prendo la cámara, si me quedo congelada o no. No debo tener buena señal porque me parece que todavía no me ven. No, todavía yo no te veo. No. ¿Viste? No. Ahí aparecí, pero aparecí como 10 minutos después de la que la aprendí. ¿Hay alguna duda que quieran plantear? ¿Algo que quieran que reforcemos? ¿Qué les pareció la clase de la profesora Rodríguez de Santis? A mí por las últimas unidades, pero lo demás sirvió para repaso. No, está bueno tomar como referencia los puntos a ir a estudiar. Sí, faltan afianzar algunos temas, pero la verdad que se súper entendió. Sí, también cómo se van relacionando entre sí, así que está bueno. La verdad que la empezamos a pensar hace unos cuatrimestres atrás, hacer una clase así, porque nos empezábamos a dar cuenta cuando llegábamos al final, que es lo que habíamos visto al principio del cuatrimestre, como que había quedado en otra vida, y no relacionábamos los temas. Entonces, digo, como a algunos de ustedes les digo, ustedes quieren aprobar y nosotros queremos que aprendan. Y en el medio navegamos tratando de buscar las mejores herramientas para que ustedes aprendan, pero que también aprueben. Entonces, pero bueno, lo que preguntaba Carolina es válido porque si realmente no lo ven de valor, nada, cambiamos la metodología, la forma, buscamos otra forma de que traten de entender. Indefectiblemente hay que estudiar, por más que nosotros le pongamos la mejor buena voluntad o las mejores metodologías, pero bueno, el objetivo es, cuando sea el examen, que puedan entender lo que están diciendo y cuando explican el caso puedan entender lo que nos quieren transmitir, porque Sí, de eso se trata la vida real de las finanzas. Además de estudiar, es saber interpretar más que nada. O sea, si bien uno, a veces nosotras cuando tomamos examen nos damos cuenta que estudiaron porque empiezan la oración igual que lo que dice la bibliografía, entonces eso quiere decir que se leyó. Y después cuando preguntamos un poquito más, vemos que capaz que no estaba tan claro. Y no criticaron al que escribió la bibliografía diciendo, no me explicaste bien. Entonces eso es lo que buscamos a veces en el examen final integrador, que sea un examen de comprensión y que cuando ustedes nos cuenten lo que hicieron en el proyecto o cómo valoran el proyecto, cómo llevaron adelante la planificación, al haberlo hecho con sus propias manos lo saben explicar bien, pero a veces no saben por qué hicieron lo que hicieron. Entonces el examen apunta a ver un poquito más allá, no solo lo que tienen en la bibliografía. Por eso nosotras siempre que damos las clases, incluso de la primera a la última, vamos tratando de relacionar y mostrar que, en definitiva, estamos haciendo un poquito más de lo mismo, pero de distintos puntos de vista. ¿Alguna duda? ¿Algo que nos quieran preguntar? Aprovechen ahora porque esta creo que va a ser la última vez que nos vemos en clase, después ya la próxima vez nos vamos a ver para el simulacro. Capaz las dudas lleguen más cerca del examen, profe, cuando tengamos todo esto incorporado. Mientras no sea el día del examen, que ya no hay más chance. Hay muchas cosas por leer y no te lo tengo que dejar para último momento porque al ser tanto contenido y que encima todo se relaciona con todo, le tenemos que dar tiempo para afianzar el contenido.
Ya sabemos que planificación financiera, pese al sufrimiento, creemos que nuestros grupos vieron qué es lo que hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, con sudor y lágrimas. Ahora estamos en el sudor del proyecto. Bueno, vamos. Bueno, si no hay dudas... Nos vamos a cenar. Exactamente. Nos vamos. Bueno.